Esta noche nuestro programa va a ser un tanto diferente. Es que tenemos días de no abordar mero cristianismo y ya dije antes que si lo vamos a comparar, imposible. La Biblia es siempre lo que ocupará el lugar de mayor importancia, pero eso no significa que debemos quitarle algún tipo de mérito a cualesquiera otros libros afines que son para estudiar paralelamente a la Biblia. Así que voy a correr con los primeros 12 minutos en Hebreos y luego Dalo vendrá para los otros 15 minutos en mero cristianismo. Creo que si partimos así vamos a poder ganar más tiempo, porque vamos a ganar tiempo en cuanto a que no cruzamos o repetimos ideas. No digo que vamos a cambiar la dinámica, excepto esta noche y no sé qué otros días más, tratando de ganar unos minutos. Hebreos capítulo 10. Por cierto, mañana nos corresponde estudiar el Salón de la Fama de la Biblia, así que no vayan a perdérselo. Dice la primera pregunta que si Dios instituyó los sacrificios, Él fue el que diseñó toda la liturgia, ¿por qué ahora dice que no quiere ofrendas y holocaustos? Bueno, debemos reparar en esto. No es que ahora es el Nuevo Testamento y por ello Dios ya no quiere holocaustos ni sacrificios. Dios dejó escrito también en el Antiguo Testamento que ya no quería sacrificios y holocaustos si ellos creían que eso era más importante que la obediencia a su palabra. Simple y sencillamente el ejemplo es este. Si ustedes y yo vamos con sacrificios, con ofrendas, pero con un corazón sin sumisión y sin obediencia, nuestros sacrificios son una ofensa. Pero no debería sorprendernos, esto es muy parecido, y aunque una burda ilustración, imagine que yo más tarde le digo a mi esposa que la amo, que la aprecio muchísimo, que traigo un ramo de flores para ella, pero temprano le grité, además coqueteé con otra mujer. ¿Cómo puede ella sentir algún atractivo en mis palabras de amor o en mi ramo de flores? Ella dirá, prefiero que no me traigas flores, prefiero que no me digas ni una tan sola palabra cariñosa y me mostres cariño con tus actos, con tu fidelidad o con tu tacto y respeto al tratarme. Y creo que todos entendemos bien eso y estaremos en total acuerdo. Pues de igual forma es delante de nuestro Dios. Imagínense qué ridículo y absurdo es que yo le lleve una ofrenda de dinero esta noche, que además de eso le cante 2 alabanzas, pero durante el día he hecho lo que me ha dado la gana, he deshonrado al prójimo, he sido poco honesto, he sido infiel, he dicho suciedades y he tenido un corazón lleno de negrura. En semejantes circunstancias, Dios dice, ¿para qué me sirve todo tu ritual? Tu corazón es el que está pidiendo. Esa es la razón por la que Hebreos recalca que no quiere nuestros sacrificios, sino nuestra obediencia. Bueno, esa es la primera. La segunda pregunta la voy a saltar por cuestión de tiempo y voy a la tercera. Dice cómo tenemos acceso al lugar santísimo. Ayer estudiamos las partes del tabernáculo y sabemos que el lugar más especial, más cerca de Dios, o mejor digo, donde Dios habitaba, era el lugar santísimo. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros queremos estar lo más cerca de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es la forma para estar más cerca de Dios? La única forma es el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre es la que rompe el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando nosotros nos acogemos por fe a ese sacrificio, entonces tenemos acceso a ese lugar. Ahora, mire cómo esto funciona como una especie de efecto dominó, porque cuando yo tengo fe, entonces
entonces también voy a mostrar obediencia a Dios, voy a mostrar respeto. Junto con eso va a venir adoración y junto con eso cada día nos acercamos más a nuestro Salvador. De ahí que esa es la manera para llegar al lugar santísimo. La pregunta 4 es 5 maneras en las que debemos trabajar para acercarnos a Dios. La primera es con corazón sincero. Todo lo que he dicho antes resume el corazón sincero. Plena certidumbre de fe, es decir, que estoy totalmente convencido de lo que creo. Dice, purificando los corazones de mala conciencia. Eso significa tener en nuestros corazones la mejor conciencia para adorar al Señor, no dejando de congregarnos y estimularnos unos a otros. No voy a extenderme porque la respuesta a esta pregunta está literal en la Biblia. Pregunta 5. ¿Qué es mantenerse firme? Es mantenerme sin fluctuar, es estar fiel al que me prometió, es estar fiel a esa promesa. Pregunta 6, la voy a saltar. Pregunta 7, investigue por qué debemos congregarnos. Bueno, imagino que ustedes tendrán una lista grande de las razones del por qué debemos congregarnos. Yo creo que la más importante es con la que yo voy a cerrar estos primeros minutos, esta primera mitad, y lo voy a cerrar contestando la pregunta última. La pregunta última, a ver. No, esta es la última de mero cristianismo. Lo que quise decir, y perdón que perdí la idea, es que esta pregunta del por qué debemos congregarnos la voy a responder con la última pregunta o la última respuesta de la guía de hoy de mero cristianismo, que le dije a Talo me diera permiso de yo contestar esa última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta de mero cristianismo? Dice, ¿para qué existe la iglesia? Y la que estoy respondiendo ahorita, la pregunta es ¿por qué debemos congregarnos? Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? ¿O por qué no debemos dejar de congregarnos? Que es lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos ordena, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y sé que hoy por hoy no podemos ir al edificio que ocupa nuestra congregación, pero la verdad es que esto sigue siendo nuestro congregarnos, estudiar la palabra, adorar al Señor. Y les puedo asegurar, y quiera Dios que de forma milagrosa, los que están distantes del Señor, los que están en contra de lo que es su voluntad en su propia vida, es decir, los que aún en medio de esta pandemia se han enredado en actos que no honran a nuestro Dios, les puedo asegurar que no se han estado congregando. Si tuviéramos una manera de decirles, ¿se dan cuenta? Y por eso recalco, quiera Dios que hoy, de forma milagrosa, estén escuchando esto y puedo decirles de forma severa, nos estamos enredando en donde no debemos porque no nos estamos congregando. De ahí que digo que una de las razones para congregarnos es para mantener la hoguera con calor. Es decir, cada uno de nosotros es un pequeño tizón y cuando estos se juntan hay fuego. En forma retórica, el fuego del Espíritu Santo. Pero Luis lo dice de esta forma y es una frase que yo quiero recordar y por eso la ocuparé de forma literal. Él dice que la iglesia existe para atraer a los hombres a Cristo, para convertirlos en pequeños Cristos. Lo repito y quiera Dios que otros también de ustedes quieran memorizarlo. La iglesia existe para atraer a hombres y mujeres a Cristo, para convertirlos en pequeños Cristos. Esa es la razón de la iglesia.
atraer a las personas para que ellos sean convertidos en cristianos. Y quiera Dios que usted y yo estemos trabajando tras ese objetivo, porque usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Bueno, condicionante. Ahora es un buen momento para que usted se responda si realmente es parte de la iglesia de Cristo. ¿Ha estado usted trabajando para que otras personas sean atraídas a Cristo y ellos se conviertan en pequeños Cristos? Bueno, si usted responde sí, aunque no he hecho el mejor de mis esfuerzos, lo he estado intentando, predicador, fantástico. Espero que cada día mejore, pero los que no han hecho nada, quiera Dios que despierten. Gracias por estar con nosotros en la carta a los Hebreos. Mañana vamos con el capítulo 11 y ahora hay una pregunta, corre porque ya le quitaría 2 minutos a tal. Escribieron al club, dicen que por favor explicara del verso 36 al 39. Que explique del verso 36 al 39. A ver, Hebreos 10 del 36 al 39, es necesaria la paciencia para que obtengáis la promesa, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Eso? Bueno, cuando nosotros crecemos en el camino al Señor, la paciencia como fruto del Espíritu también empieza a crecer en nuestros corazones. Eso nos permite asirnos a la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Y eso hará o nos convertirá en lo que el verso 38 dice, que el justo por la fe va a vivir. Y que cuando la fe nos abraza, no vamos a retroceder, porque los que retroceden y los que van hacia el judaísmo, retroceden para perdición y peor aún, para condenación eterna. Pero Él no nos ha dado espíritu para retroceder, sino para permanecer firmes en la fe. Gracias por acompañarnos, vamos a mero cristianismo. Vamos a ir de una vez a la pregunta 1. La pregunta 1 es: cuando más obedezcáis a la conciencia, más os exigirá. ¿Qué significa eso? Antes de decirles qué significa, voy a responderles con otra pregunta. Y si están ahí todavía conectados, por favor respondan también. Supongamos que hay alguien que aún no es cristiano. Supongamos que aquí está escuchando o entre los conectados hay alguien que no ha crecido mucho en su cristianismo. Y nosotros como Iglesia de Cristo queremos aconsejarle. Él viene y nos pregunta: Carlos o Iglesia La Capilla, ¿el cristianismo es fácil o es difícil? ¿Qué responderían ustedes? Daniela, ¿qué responderías? No es fácil. ¿Tefi? Es las dos cosas. Daniela, ¿por qué decís que no es fácil? Porque es rendirnos a nosotros mismos. Porque es rendirnos a nosotros mismos. ¿Cuándo moriste vos en la cruz y se volvió tan difícil el cristianismo? Nunca. Entonces vos nunca vas a morir en la cruz. Y entonces, ¿por qué decís que no es fácil? Si ya Jesús hizo lo difícil. Porque cuando nosotros mismos pensamos en eso, lo vemos difícil. Porque cuando nosotros mismos pensamos en lo que Jesús hizo, lo vemos difícil. No, en las cosas que nosotros hacemos. Nos vamos a encontrar todos en esa misma disyuntiva. Vamos a querer decirle: mira, la verdad es que el cristianismo es difícil. Pero después vamos a querer decirles: no, pero es fácil. Porque lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en Hebreos. Entonces, ¿qué es? ¿Fácil o difícil? Luis intenta filosofar y teorizar en este capítulo acerca de la respuesta si es fácil o es difícil. Y empieza diciendo por qué es extremadamente difícil para algunos el cristianismo. Y dice que a veces cuando pasamos obedeciendo, no a veces, siempre, cuando pasamos obedeciendo a la conciencia, más nos va a exigir. C.S. Lewis hace la comparación
de que muchas veces nosotros entramos al cristianismo diciendo, yo antes era esto y ahora he empezado a hacer cosas nuevas. A veces dejo de hacer algunas otras, pero estoy intentando hacer cosas nuevas. Me sigue gustando el cigarro, pero no tanto como antes. Decimos que había un hombre anterior, un hombre ordinario, pero aún ese hombre sigue viviendo. C.S. Lewis dice, cuando nosotros basamos el cristianismo solo en querer obedecer nuestra conciencia, solo en querer hacer cosas buenas, solo en querer ser religiosos, van a pasar dos cosas, dice. Nos vamos a cansar de intentarlo o vamos a convertirnos en personas totalmente miserables. Y aquí está la explicación del por qué muchos cristianos se rinden con sus ministerios o ya no quieren servir más, se rinden con sus familias, se rinden con sus hijos, se rinden con sus parejas, se rinden en general. Ya no quieren luchar más, porque ellos solo estaban obedeciendo reglas. Nunca estuvo en su corazón algo nuevo. Y por eso la gente se cansa de ir a la iglesia y de estar en los ministerios. Se aburren y se van. Y también por eso hay personas que son bastante odiosas en los ministerios o en las iglesias. Por eso es que hay personas que cuando uno entra a la iglesia, lejos de darle la mano y decirle bienvenido, muestran una desfachatez y lo miran de arriba abajo y lo último que se sienten es bienvenido. Porque son personas hartas de obedecer las cosas buenas. Y C.S. Lewis dice, son como un hombre muy bueno pagando sus impuestos. Le da todo lo que pide al Estado, pero espera que le sobre un poco de dinero para gastarlo en lo que él quiera. Le dan una parte de su vida a Jesús, pero espera de que Jesús le deje una partecita que él pueda disfrutar como él quiera. Es tremendamente difícil para aquellos que no se han dado completamente a Cristo y solo están siguiendo su conciencia. Vamos a la pregunta 3, porque la pregunta 2 simplemente pueden buscarla en cualquier diccionario. La pregunta 3, ¿por qué el cristianismo es fácil y a la vez difícil? Aquí es donde C.S. Lewis empieza a concluir su teoría. El cristianismo, dice, no es ni fácil ni difícil, es las dos cosas juntas. Otro escritor que yo leí hace mucho tiempo, va a sonar muy gracioso lo que yo voy a decir ahorita, pero él lo describe así. Dice, el cristianismo es la experiencia más horriblemente hermosa que he conocido en mi vida. ¿Horriblemente hermosa? Sí. Pronto verán por qué. Porque lo difícil es entregarnos a nosotros mismos. Y lo fácil es ver cómo una nueva persona va surgiendo. Él después se va y les explica en la pregunta 4, dice la pregunta 4, la actitud más cobarde es también la más peligrosa. En este caso, ¿cuál es la más cobarde? Y es que él hace alusión a que hay un grupo de personas que no quieren esforzarse en entregarse a sí mismos, sino que ellos creen que pueden ser tan astutos de simplemente hacer las cosas aparentemente bien para un grupo religioso. Y así no me esfuerzo eliminando a mi hombre natural, sino que hago lo fácil. Y a la larga, esa es la actitud más cobarde y la más peligrosa, porque no nos va a traer ningún buen resultado. Como ya lo dije, van a ser dos, o nos vamos a rendir o vamos a vivir miserables. La 5 dice, un cardo no puede producir higos. Él expande la teoría o la hipótesis que está diciendo, la lleva a una ilustración y nos dice, bueno, cristianos, quiero que ahora entiendan lo fácil y lo difícil del cristianismo. Así que imaginemos que ustedes son un gran campo, un campo donde las personas han sembrado cardos, un arbusto que no produce un buen fruto.
Y esos que han sembrado cardos ahí, hay una pregunta. No. Y esos que han sembrado cardos ahí, viven esperando higos. Qué curioso eso. O sea, siendo un árbol que no produce higos, ellos viven esperando higos. Entonces, ¿cómo pueden hacer esas personas para empezar a recibir higos? Bueno, tienen que eliminar todos los cardos que hay en ese campo, sacarlos de raíz, arar la tierra nuevamente y sembrar los higos. Entonces ese Luis dice, eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que le entreguemos nuestro campo, nuestra vida. Él no va a atormentarla, no va a hacerla sufrir, va a destruirla. Va a acabar por completo con nuestra vida anterior. Y va a darnos un nuevo fruto ahí. Y esa es la parte fácil del cristianismo, que vamos a ver cómo Cristo es Él el que va plantando las semillas, es Él el que va regando. Ya nosotros no tenemos por qué esforzarnos en hacer crecer algo que no está ahí. Nosotros no tenemos por qué esforzarnos en querer sacar un higo que no está ahí, sino que vamos a empezar a vivir lo fácil, que es ver lo que Cristo va a producir en nosotros. Pero eso solo lo pueden ver las personas que deseen entregarse a sí mismas a Cristo. No solo una parte, sino totalmente. La pregunta 8 ya la respondió mi papá. Hemos terminado con las preguntas, pero debo de concluir con algo que C.S. Lewis termina uno de los párrafos. Dice: y lo primero que ha de hacerse cada mañana consiste sencillamente en echarlos atrás, en echar los deseos del viejo hombre, en escuchar en aquella otra voz, adoptando aquel otro punto de vista, dejando que aquella otra vida sea más grande, más fuerte y fluya en nosotros. ¿Cuál otra vida? Este ejemplo es el que más me encanta. Y con este cerramos. C.S. Lewis dice que cuando Jesús nos dijo, sed santos porque yo soy santo, se refería como decirle a un huevo, imagínense un huevo, saca alas y volá. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir con un huevo? Bueno, tiene que quebrarse y salir un pollito o un pajarito. Y después a lo mejor el pollito, pajarito puede sacar alas y volar. Entonces Jesús diciéndonos, sed santos porque yo soy santos, a veces se siento como que si fuéramos unos huevos intentando sacar alas. Meramente imposible. Pero aquí es donde viene lo fácil otra vez. Podemos ser huevos, podemos ser pollitos, pueden ser lo que ustedes quieran. Pero dice la Biblia que el que confía en Dios, sus alas van a ser levantadas como las de las águilas. Y Él nos va a levantar. Él nos va a llevar. Entonces, concluyendo la teoría, el cristianismo empieza siendo difícil porque es la decisión de morir a quien yo soy. Pero empieza a ser fácil cuando nos damos cuenta que es la mejor decisión que pudimos haber tomado. Qué bueno que estuvieron con nosotros hoy para estudiar la Biblia. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo de hoy de Mero Cristianismo. Y nos vemos mañana a la misma hora para seguir en Hebreos y en Mero Cristianismo. Pasen una muy buena noche.